Nos creemos la corona de la evolución, creyendo sinceramente que controlamos este mundo. Estamos acostumbrados a deslizar la mirada sobre la realidad, viviendo en un cómodo piloto automático donde cada detalle cotidiano nos parece banal, predecible y estudiado hasta el cansancio. Pero es una patética ilusión. Ahora mismo te rodea una matriz de geniales parches y mecanismos ocultos que ignoras con arrogancia. Las cosas son más listas que tú, mientras calientas perezosamente tu almuerzo. Una simple malla te salva de una radiación mortal y tu propio cerebro te miente en la cara con descaro. Estás absolutamente ciego en tu propio apartamento. Es hora de apagar este piloto automático ciego y diseccionar el reverso de la vida cotidiana para ver el verdadero diseño de nuestra realidad. ¿Por qué el microondas aún no te ha frito? ¿Por qué tu mente recorta trozos enteros de tu visión? ¿Y cómo un agujero barato en el plástico puede salvarte la vida si te asfixias? Esto no es Wikipedia, son 33 códigos ocultos de nuestro sistema que romperán brutalmente tus estereotipos y pondrán tu visión del mundo patas arriba para siempre, restableciendo ajustes. Comienza la cuenta atrás. Número 1. La válvula de respiración del burócrata. Todos hemos pasado por este extraño ritual. Una clase aburrida se alarga eternamente. El sol brilla al otro lado de la ventana. Dentro del aula, una vieja lámpara zumba de forma monótona. Estamos sentados en un pupitre de madera. Mordemos nerviosamente la tapa azul de un bolígrafo de plástico barato. Una explicación sencilla siempre nos pareció lógica. El agujero en la punta del cono se creó para ahorrar unos céntimos en materiales de fábrica. También creímos con gusto el mito sobre la ventilación de la tinta para que no se seque. Nuestra ingenuidad colectiva sorprende por su magnitud. La verdadera función de este diminuto detalle está dictada por un estricto protocolo de supervivencia. Los niños se llevan constantemente objetos pequeños a la boca. Una inspiración accidental envía un trozo de plástico directo a la tráquea. Las vías respiratorias sufren un bloqueo crítico. Los ingenieros de las marcas de papelería introdujeron un parche de hardware brillante. El agujero pasante funciona como una escotilla de emergencia. Deja pasar de forma estable el volumen mínimo necesario de oxígeno. El pequeño usuario no se desconecta al instante. El organismo gana valiosos minutos de autonomía hasta que los médicos llegan a la ubicación. La papelería ordinaria esconde un potente dispositivo médico. Por lo visto, a la oficina celestial le gusta esconder salvavidas en los lugares más absurdos. Número 2. El cortafuegos físico contra roedores. Abre cualquier cuaderno escolar. Fíjate en la línea vertical roja de la derecha. Creíamos ciegamente a nuestros profesores. Nos hablaban de un lugar especial para las notas. Nos convencían de dejar un margen para la tinta roja del maestro. La verdadera historia de esta sangría se remonta a los oscuros tiempos sin calefacción central. Las casas estaban infestadas de plagas orgánicas. A las ratas y ratones hambrientos les encantaba roer los archivos de papel por la noche. Destruían sistemáticamente los bordes de los documentos importantes. Los usuarios perdían valiosos trozos de información para siempre. Los fabricantes de papel inventaron una barrera de seguridad física. Simplemente desplazaron el contenido útil más cerca del centro de la hoja. La zona vacía exterior se convirtió en un buffer de sacrificio. Los roedores se comían el papel en blanco de los bordes. La matriz de texto importante permanecía intacta en el centro de la página. Los márgenes resultaron ser un antiguo antivirus contra amenazas biológicas. Seguimos guardando con recelo los marcos vacíos de los bordes de la hoja en plena era digital. A los desarrolladores se les olvidó quitar las texturas antiguas tras la actualización masiva del mundo. Número 3. La cámara del tiempo perdido. Al ponernos nuestros vaqueros favoritos, inevitablemente palpamos un bolsillo microscópico a la derecha. Intentar meter una moneda ahí se convierte en una tortura. Los dedos se quedan atascados. Un mechero asoma a medias y arruina el aspecto. Culpamos a los perezosos diseñadores de moda. Lo consideramos una burla a la ergonomía. El secreto reside en las exigencias de los usuarios del siglo XIX. La marca Levi's creó una resistente armadura de
trabajo para los mineros. Los tipos duros de la época tenían un dispositivo especial. Llevaban frágiles relojes de bolsillo en una gruesa cadena de metal. El bolsillo estándar era demasiado grande. El reloj bailaba dentro y se rompía contra las rocas. El fabricante introdujo una ranura especializada para un dispositivo concreto. El tamaño se ajustó al milímetro. El aparato encajaba perfectamente y no sufría daños al saltar. La época ha cambiado hasta quedar irreconocible. Los relojes de pulsera desplazaron a los cronómetros de bolsillo hace 100 años. Los teléfonos inteligentes no sustituyeron las agujas y esferas hace mucho, y los vaqueros siguen saliendo con esta ranura inútil. Es un fragmento clásico de código muerto en nuestro uniforme diario. Número 4. El navegador para el conductor olvidadizo. Alquilar el coche de otra persona en una ciudad desconocida causa un ligero estrés. Se enciende la luz amarilla del nivel de combustible. Entras en una gasolinera al azar. Intentas recordar frenéticamente la ubicación del depósito. ¿En qué lado está la ansiada puertecita? Tienes que abrir la puerta y torcer el cuello. Estamos acostumbrados a sentirnos estúpidos en estas situaciones. Los ingenieros de la industria automotriz añadieron una pista gráfica en la pantalla principal hace mucho tiempo. Mira de cerca el icono del surtidor junto al indicador de gasolina. A su lado se esconde un diminuto triángulo. Esta pequeña flecha indica sin error la dirección hacia la tapa del depósito. Un triángulo apuntando a la derecha significa depósito a la derecha. Un triángulo a la izquierda te envía al otro lado del surtidor. Es una brújula integrada para optimizar las maniobras de aparcamiento. La mayoría de los conductores ignora este útil elemento de la interfaz durante años. Preferimos actuar a ciegas. Los creadores de interfaces lloran lágrimas de sangre viendo nuestro tormento. Una pista genial cuelga ante nuestros ojos cada día, pero seguimos jugando a las adivinanzas en las gasolineras. Número 5. Gravedad invertida para peinados. Las horquillas de metal sacan de quicio a las chicas. El pelo se deshace constantemente en el momento más inoportuno. El pasador se desliza traicioneramente hacia abajo. La estructura se desmorona con el viento. Acostumbramos a culpar de ello a un metal débil o a una melena demasiado espesa. Nos empeñamos en enganchar la horquilla con su lado liso contra el cuero cabelludo. La parte ondulada y estriada asoma con orgullo por estética. La esencia técnica del proceso es radicalmente distinta. Usamos la herramienta al revés. La superficie ondulada está diseñada como una potente banda de rodadura para agarrarse al relieve de la cabeza. Son las curvas las que deben ajustarse bien a la piel. El lado liso funciona como el mecanismo de presión superior. Solo con esta conexión se activa la fuerza de fricción correcta. El cabello queda firmemente fijado en las ranuras. Es como intentar conectar una memoria USB al revés. Presionamos con terquedad, nos enfadamos con el sistema y nos quejamos del mal diseño del dispositivo, y solo había que darle la vuelta a la pieza hasta escuchar el clic. La naturaleza de la belleza femenina se sustenta en una violación total de las instrucciones de fábrica. Número 6. El dispensador de recursos italiano. La cocina está llena de artefactos misteriosos. Una cuchara de plástico para espaguetis parece un instrumento de tortura medieval. En los bordes hay dientes largos. En el mismísimo centro se abre un enorme agujero redondo. El propósito de este agujero nos parecía obvio. Estábamos seguros de que su función era escurrir el exceso de agua al sacar la pasta del agua hirviendo. Pero la humanidad inventó el colador hace mucho tiempo para escurrir el agua. La lógica del espacio culinario se resquebrajó. Los diseñadores italianos añadieron aquí un algoritmo de porcionado integrado. El tamaño del agujero redondo está calibrado con precisión maniática. Contiene exactamente una porción estándar de espaguetis secos sin cocer. Exactamente los carbohidratos que un adulto necesita para saciarse. Ya no hacen falta básculas ni cálculos complejos. Simplemente introduces un manojo de pasta seca en esta ranura. La herramienta mide el volumen ideal de recursos sin pasarse del presupuesto. Durante años servimos macarrones para toda una compañía de soldados. Tirábamos las sobras a la basura. Mientras tanto, el artilugio de cocina guardaba en silencio el secreto del equilibrio italiano perfecto en el centro de su estructura.
Número 7. El polígono para ataques químicos. La compra de ropa cara de marca a menudo viene con un extraño extra. A la etiqueta de cartón va unida una bolsita transparente. Dentro hay un botón de repuesto y un pequeño trozo de tela cuadrado. Nuestro cerebro genera al instante una solución lógica. Acumulamos alegremente estos cuadraditos en una caja aparte. Sinceramente los consideramos material para futuros parches. Planeamos tapar con ellos los agujeros en codos o rodillas. La cruda realidad destruye este cómodo estereotipo. Un parche de ese tamaño apenas daría para una muñeca. El fabricante te ha entregado un servidor de pruebas para experimentos agresivos. Ese retazo de tela sirve para probar tu arsenal de productos químicos de limpieza. Primero debes empapar el trozo con un nuevo quitamanchas agresivo. Debes comprobar la reacción del pigmento al agua caliente y al detergente. Solo tras pasar con éxito las pruebas en el polígono, puedes meter la prenda principal en el tambor de la lavadora. En cambio, nosotros ignoramos el entorno de pruebas. Lanzamos directamente nuestra equipación de élite al caldero de ácido. Está claro que el destino se ríe de nosotros cada vez que una camisa cara cambia de color a un tono gris pardo indefinido. Número 8. El sistema de seguridad de drenaje. Un candado oxidado en un garaje impone respeto. El metal pesado y el arco macizo prometen una protección fiable del inventario. Dale la vuelta al dispositivo para ver su base. Junto a la cerradura se esconde un diminuto agujero redondo. Nos parecía un defecto de fundición o un hueco para un mecanismo de ganzúa oculto. La realidad ofrece una elegante solución de ingeniería. Los candados cuelgan en la calle bajo lluvias torrenciales. El agua entra inevitablemente en la carcasa de acero. Sin este agujero, las piezas internas se convertirían rápidamente en polvo oxidado. En invierno, el agua acumulada simplemente reventaría el mecanismo desde dentro al congelarse. El pequeño agujero funciona como un sistema de alivio de presión de emergencia. Toda la humedad sobrante fluye silenciosamente hacia abajo. Además, este puerto se usa para mantenimiento técnico. Hay que echar regularmente aceite de máquina por ahí para lubricar los engranajes rígidos. Es una función de autolimpieza integrada en el guardián de hierro. La mayoría de los usuarios espera a un fallo total del sistema. Cortamos el arco con una radial maldiciendo el mal metal, y solo había que actualizar el sistema a tiempo con un par de gotas de aceite de máquina. Número 9. El guía ciego del redactor. Trabajar en una oficina a oscuras engendra sus propios secretos. Estás sentado frente al monitor. Tus dedos descansan sobre el teclado. Acaricia las letras F y J con tus dedos índices. En la superficie de plástico se perciben claramente unas pequeñas protuberancias horizontales. Estamos acostumbrados a no notar estas irregularidades físicas en el flujo de las tareas laborales. Nos parecía un defecto de estampado o un detalle tipográfico. Los creadores de teclados añadieron estos relieves en aras de un control total sobre nuestras extremidades. Son balizas táctiles para activar el modo de mecanografía a ciegas. Tus índices encuentran estos bultos por reflejo. El cerebro construye al instante un mapa virtual de todo el dispositivo. Las manos adoptan la posición de salida ideal, sin contacto visual con el panel de control. Puedes teclear textos con los ojos cerrados. Puedes mirar al monitor sin distraerte buscando la letra correcta. La propia interfaz física guía a los manipuladores biológicos hacia las coordenadas exactas. El teclado literalmente nos lleva de la mano. La matriz nos ha simplificado amablemente la entrada de datos para que trabajemos más rápido y mejor. Número 10. La válvula de descarga estratosférica. Volar a gran altitud provoca un pavor primitivo. Estamos sentados junto a la ventanilla. Al otro lado del cristal hay menos 50 grados Celsius. 10 kilómetros de vacío nos separan de la tierra firme. La mirada recae en la parte inferior del plástico de la ventana. Ahí se abre un pequeño agujero redondo. El paranoico que llevamos dentro da la voz de alarma. Nos parece que el cristal está perforado. Esperamos una despresurización explosiva de la cabina en cualquier segundo. El escenario catastrófico se cancela por pura física. La ventanilla consta de 3 gruesas capas de acrílico súper resistente. La presión en la cabina y en el exterior difiere colosalmente. Sin este agujero microscópico,
plástico, el cristal central simplemente estallaría por la tensión. El agujero libera suavemente el exceso de aire entre las capas, equilibra la carga sobre el blindaje exterior del avión. Además, este puerto salva la ventana de la condensación helada. Puedes disfrutar de las vistas sin niebla en el cristal. Una diminuta brecha en las texturas salva a todo el servidor de una destrucción crítica. Los ingenieros perforaron a propósito la defensa para hacerla absolutamente impenetrable. Número 11. El termo olvidado del chef. La cocina esconde enormes espacios. Debajo del horno se oculta un cajón ancho y extraíble. El 99% de los habitantes del planeta usan este compartimento de la misma manera. Ahí guardamos sartenes pesadas. Ahí metemos moldes de hornos sucios y rejillas viejas. Nos parecía genial esconder la chatarra metálica fuera de la vista. Los diseñadores de electrodomésticos se llevan las manos a la cabeza ante nuestra inventiva. Inicialmente, el módulo inferior se diseñó como una estación de calentamiento de alta tecnología. Es un buffer térmico para un proceso de cocinado complejo. Sacas la carne caliente del horno principal. Colocas la bandeja en este cajón. La comida se mantiene ardiente gracias al calor residual. Durante este tiempo, preparas tranquilamente una guarnición o una salsa en el compartimento principal del horno. Toda la cena se sirve en la mesa a la temperatura perfecta. Nosotros, en cambio, hemos convertido un termo integrado de primera clase en un almacén polvoriento para hierro oxidado. Equivale a intentar clavar clavos con un teléfono móvil de gama alta. Ignoramos una función integrada espectacular para guardar chatarra. Parece que en este punto la lógica abandonó el chat, pero solo estamos calentando. Número 12. El envase tóxico de ilusiones. La estantería del supermercado está llena de filas de botellas transparentes. En cada recipiente de plástico con agua potable ordinaria hay impresa una estricta fecha de caducidad. Tiramos obedientemente el agua caducada. Tenemos miedo de intoxicarnos con un líquido en mal estado. Creemos que la composición química del agua puede echarse a perder de repente tras un par de años de almacenamiento. La física del proceso destruye este mito sin piedad. El agua es más antigua que los dinosaurios, lleva miles de millones de años chapoteando en el planeta y se encuentra perfectamente bien. La fecha de caducidad se refiere exclusivamente al envoltorio de plástico. El polímero barato tiende a degradarse con el tiempo. Pasada la fecha indicada, las paredes de la botella empiezan a deshacerse a nivel microscópico. El plástico libera generosamente sustancias químicas tóxicas y micropartículas en el agua limpia. El líquido en sí sigue siendo perfecto, pero su envase se convierte en un veneno lento. El acuerdo de usuario caduca para el envase, no para el contenido. Nos preocupamos por la frescura del elemento eterno, mientras el envoltorio barato envenena nuestro organismo. Irónico, hasta poner la piel de gallina. Número 13. El sello de goma de la frescura. Un día caluroso exige un refresco frío. Desenroscas el tapón de plástico. Dentro hay una fina junta transparente. Una mente inquieta nos obliga a hurgar en esta goma con la uña. Nos parece que es un detalle de estampado sobrante. Volvemos a enroscar la botella con calma. La rosca ajusta bien. Por fuera, la protección parece perfecta. Abres la botella una hora después. La bebida se ha convertido en un líquido dulce y triste sin una sola burbuja. El escenario de la fiesta se ha arruinado sin remedio. Este discreto inserto blando es el principal campo de fuerza del depósito. El plástico duro del tapón nunca se ajusta perfectamente al cuello. Quedan huecos microscópicos en la rosca. El gas a gran presión encuentra fácilmente el camino hacia la libertad. La membrana blanda funciona como una esclusa hermética. Sella firmemente el sistema contra fugas de dióxido de carbono. Al quitar la goma, has desactivado el escudo protector principal con tus propias manos. La bebida pierde la magia del burbujeo al instante. Destruimos un complejísimo equilibrio químico por la simple curiosidad de hurgar en pequeños detalles. Número 14. Una marca para una máquina desalmada. El cepillado diario de los dientes ha engendrado una grandiosa teoría de la conspiración.
En la cola de cada tubo de pasta de dientes hay impreso un cuadrado de color brillante. Internet ha propagado terribles leyendas durante años. Nos decían que una marca verde significaba hierbas naturales. El color negro supuestamente gritaba sobre los químicos tóxicos dentro del envase. El cuadrado azul simbolizaba aditivos médicos. A la humanidad le encanta buscar señales secretas de las corporaciones en los envases de los productos. La verdad resultó ser aburrida y sumamente mecánica. Estos cuadrados no están destinados en absoluto a los ojos humanos. Es un marcado técnico para los sensores ópticos de la cinta transportadora de la fábrica. Un robot desalmado arrastra una cinta interminable de tubos de plástico. El escáner óptico busca una mancha brillante y que contraste. En cuanto el láser capta el cuadrado de color, la máquina comprende las coordenadas exactas. La cuchilla golpea justo en este punto. La cinta corta y sella un tubo de tamaño perfecto. El color de la marca depende exclusivamente de los colores del diseño del envase. La matriz usa códigos de barras para sus robots, y nosotros construimos cultos místicos de seguridad química a su alrededor. Número 15. IM. El punto ciego del egoísta. Mira de frente. La habitación parece nítida y detallada. Tu cerebro dibuja un cuadro perfecto de la realidad. Ahora cierra un ojo y desvía la mirada hacia abajo. De repente verás un enorme trozo de tu propia nariz. Bloquea una parte importante de la pantalla. La biología oculta un divertido fallo de renderizado. Tu nariz está en tu campo de visión absolutamente siempre. Las dos cámaras de tus ojos transmiten constantemente su imagen al procesador central, pero el sistema considera esta información como basura visual inútil. El cerebro aplica un filtro agresivo a la señal entrante. Literalmente borra la nariz de la imagen final. La red neuronal genera una imagen sin fisuras, dibujando el fondo por encima de tu rostro. La memoria del sistema ahorra recursos para amenazas externas importantes. ¿Para qué procesar un objeto estático que no va a ir a ninguna parte? Vivimos con una antena gigante en medio de la cara. Nuestro editor de fotos integrado retoca la realidad a cada segundo. El software biológico nos engaña en aras de nuestra propia comodidad visual. Número 16. El turno de respiración. Respira hondo ahora mismo. Siempre nos ha parecido que ambas fosas nasales trabajan en sincronía. Creemos en el perfecto trabajo en pareja de los órganos respiratorios. Pensamos que absorbemos aire por dos tubos con la misma potencia. La verdadera arquitectura del proceso se parece más a un cambio de guardia. Tápate una fosa nasal con un dedo. Exhala. Ahora comprueba la segunda. Descubrirás con sorpresa un hecho evidente. Una fosa nasal respira fácil y libremente. La otra deja pasar el aire con dificultad, como si estuviera bloqueada por un ligero resfriado. Este error del sistema se llama ciclo nasal. Tu cuerpo usa un procesador de respiración de doble núcleo en modo de ahorro de energía. Cada pocas horas, los cuerpos cavernosos de la nariz se hinchan de sangre por turnos. Un lado entra en modo de suspensión para hidratarse y descansar. El segundo asume toda la carga de la filtración de oxígeno. Luego intercambian sus roles. La naturaleza creó un canal de comunicación de respaldo para que el servidor principal no se seque por sobrecarga. Nuestra nariz trabaja por turnos toda la vida y ni siquiera nos damos cuenta. Número 17. El amortiguador del marinero francés. Un gorro de invierno con un pompón peludo resulta increíblemente tierno. Los llevamos en las nevadas. Consideramos que esta bolita esponjosa es un elemento puramente decorativo. Nos parece que los diseñadores lo añadieron para conseguir una silueta divertida. La historia del origen del pompón huele a pólvora y sal marina. En el siglo XVIII, los marineros franceses sufrían por el cruel diseño de niveles de los buques de guerra. Los techos de las bodegas eran increíblemente bajos. Los marineros se partían constantemente la cabeza contra las vigas de madera con el balanceo. El departamento de la Armada introdujo un elemento obligatorio en el uniforme. A la parte superior de los gorros se cosieron unas bolas densas y voluminosas de lana. El pompón se convirtió en el primer test de choque portátil. Funcionaba como un radar suave. El marinero sentía el roce de la bolita contra la viga. Agachaba la cabeza por reflejo. El impacto se suavizaba muchísimo. Los cráneos permanecían intactos. Una dura herramienta de supervivencia se transformó en un lindo accesorio infantil. La moda nos arrebató su brutal historia, dejando solo un peludo fallo decorativo en la coronilla.
Número 18. La salvación de la masa cruda. El clásico donut redondo con un agujero en medio se ha convertido en el símbolo de los policías de las películas americanas. Nos hemos acostumbrado a explicar la extraña forma del bollo por mera avaricia. Nos parecía lógico acusar a los panaderos de ahorrar en ingredientes caros. Recortar el centro significa vender menos masa por el mismo dinero. La química culinaria destruye la teoría de la conspiración. Los donuts históricos eran enormes esferas de masa densa. Al sumergirlos en aceite hirviendo, los bordes se quemaban rápidamente hasta quedar carbonizados. La parte central quedaba asquerosamente cruda. El calor simplemente no tenía tiempo de penetrar en el núcleo del producto. Un genio anónimo de la cocina aplicó las leyes de la termodinámica. Simplemente borró el trozo de código problemático. El agujero en el centro cambió radicalmente la física del proceso. El aceite caliente empezó a envolver la masa uniformemente por todos los lados. La superficie de contacto aumentó. El donut empezó a hornearse perfectamente por todos lados a la vez. Un error de renderizado se convirtió en el patrón oro de la culinaria mundial. A menudo la genialidad nace de un intento de arreglar un código roto. Número 19. Las runas del rey muerto. El icono azul en la pantalla del teléfono conecta auriculares y altavoces. La tecnología de intercambio de datos se ha convertido en el aire invisible de la era digital. Nos parece que los ingenieros inventaron una palabra tecnológica de moda para sus bonitas presentaciones. Diente azul suena como un ridículo error tipográfico de los expertos en marketing, pero los creadores del estándar sencillamente adoraban la historia antigua. Bautizaron el avanzado protocolo de comunicación en honor a Harald Diente Azul. Este rudo rey vikingo vivió hace 1000 años. Se hizo famoso por unir a las tribus enfrentadas de Escandinavia en un solo estado. Los ingenieros vieron en ello una hermosa metáfora para una tecnología que une diferentes dispositivos. El diseño del logo resultó ser aún más épico. El conocido símbolo blanco sobre fondo azul no tiene nada que ver con la geometría, es la superposición de dos antiguas runas escandinavas, Hagalas y Berkana, las iniciales del rey Harald. Cada día pulsamos el botón de invocar al espíritu de un vikingo milenario para escuchar un programa de moda en los auriculares. La magia de las runas funciona a la perfección en la banda de los 2 GHz. Número 20. La armadura de cobre del buscador de oro. Los estrechos bolsillos de los vaqueros clásicos siempre están adornados con pequeños remaches metálicos en las esquinas. Percibimos estos puntos de cobre como el estilo característico de la marca. Nos parece que es un homenaje a la estética vaquera. La realidad histórica resultó ser mucho más pesada. En la época de la fiebre del oro, los mineros compraban vaqueros como ropa de trabajo. Llenaban sus bolsillos con herramientas pesadas y pepitas de oro. Los hilos de algodón no soportaban la física del proceso. Los bolsillos se arrancaban con estrépito. Los mineros perdían el botín y se quejaban al fabricante. La marca Levi's encontró una solución técnica radical. Instaló grapas de hardware en los puntos más vulnerables del sistema. Los remaches de cobre fijaban las costuras a la perfección. Soportaban toda la carga mecánica. La tela podía romperse por cualquier lado, pero los bolsillos aguantaban a muerte. La fiebre del oro terminó hace tiempo. Llevamos ligeras tarjetas de plástico y recibos de la compra en esos bolsillos, pero los nodos blindados siguen protegiéndonos de pepitas imaginarias. Número 21. El fantasma de plástico de los 90. Abre cualquier editor de texto. En la barra de herramientas luce con orgullo el icono de guardar. Es un símbolo cuadrado con un fondo blanco y una pestaña metálica desplazada. Los adolescentes modernos hacen clic en él a diario. Consideran que este dibujo es un símbolo abstracto de la memoria digital. Ni siquiera sospechan del prototipo físico de este artefacto. Tenemos ante nosotros un ejemplo perfecto de diseño nostálgico. El icono representa un disquete clásico, un antiguo soporte magnético de información de finales del siglo pasado. Este trozo cuadrado de plástico albergaba una cantidad ridícula de datos para los estándares modernos. Una sola foto de alta calidad ocuparía toda su memoria. Los disquetes físicos se extinguieron hace más de 2 décadas. Las disqueteras desaparecieron de las carcasas de los ordenadores, pero las interfaces guardan obstinadamente la memoria de este artilugio. Un fantasma de plástico cuadrado sigue viviendo
viendo en cada aplicación de oficina. Usamos la imagen de una tecnología muerta para guardar archivos en la nube. Nigromancia digital en estado puro. Número 22. El reflejo del pánico humano. Al entrar en la cabina de un ascensor moderno, vemos enormes espejos. Nos arreglamos el pelo por costumbre, nos hacemos fotos para las redes sociales, comprobamos el estado de nuestra ropa antes de una reunión importante. Nos parece que es una muestra de preocupación del edificio por nuestro aspecto. Los arquitectos añadieron los espejos debido a la histeria colectiva de los usuarios. Los primeros ascensores de los rascacielos se movían con una lentitud desastrosa. La gente permanecía de pie en una caja estrecha y cerrada. El tiempo se alargaba eternamente. Los pasajeros empezaban a sufrir claustrofobia y pánico. Se quejaban en masa de la lentitud de tortuga de los mecanismos. Los ingenieros no podían acelerar la maquinaria técnicamente. Aplicaron ingeniería social. Instalaron espejos en las paredes. La gente empezó a mirarse a sí misma. Una persona puede admirar su propio reflejo infinitamente. La percepción subjetiva del tiempo cambió radicalmente. Las quejas por la lentitud desaparecieron al instante, aunque la velocidad de la cabina no había cambiado ni un segundo. El espejo funcionó como una pantalla de carga interactiva. Nos distrajo de la mala optimización del servidor. Llegados a este punto, los guionistas de la realidad debieron irse a comer y le confiaron la trama al becario. Número 23. El soporte para un arma sucia. El largo mango de una sartén grande siempre termina en un agujero. Le encontramos uso a este agujero fácilmente. Colgamos los utensilios limpios de ganchos para ahorrar espacio. Es cierto que los fabricantes de menaje de cocina pensaron en esta función, pero el agujero tiene una opción espectacular oculta. Imagina el proceso de cocinar una salsa compleja. Remueves constantemente el plato con una espátula de madera o silicona. La salsa está hirviendo. La espátula está cubierta de grasa y especias. Dejarla sobre la mesa limpia supone un desastre y limpieza extra. La genialidad reside en la geometría del mango. El agujero está diseñado como una plaza de aparcamiento perfecta para tu herramienta de trabajo. Simplemente insertas el mango de la espátula en este agujero verticalmente. La parte de trabajo sucia queda suspendida justo sobre la sartén hirviendo. Todas las gotas de salsa caen de nuevo en el plato. Nada de suciedad en la mesa. Nada de platos adicionales para dejar cubiertos sucios. El espacio de inventario integrado ahorra muchísimo tiempo, pero nos empeñamos en ignorar su existencia. Número 24. El tercer oído de la corporación. Dale la vuelta a tu caro teléfono inteligente de la famosa marca de la manzana. Junto a las enormes lentes de la cámara principal se esconde un diminuto punto negro. Muchos usuarios creen ingenuamente que es un sensor de luz. Alguien está seguro de que es un flash microscópico o un botón de reinicio de emergencia. Los paranoicos lo tapan con cinta aislante para evitar a los espías. El manual técnico revela una hermosa verdad. Es un tercer micrófono adicional. No graba tu voz. Su función es mucho más compleja. Es un radar acústico para combatir el caos del mundo exterior. Mientras hablas por teléfono en un lugar ruidoso o con viento, este micrófono escucha con avidez el zumbido de la calle. El procesador integrado analiza las ondas sonoras de fondo. El sistema genera un sonido opuesto y lo superpone a tu voz. Los algoritmos destruyen el ruido en tiempo real. El interlocutor escucha un silencio de estudio perfecto en lugar del rugido de los coches. Es un filtro invisible del flujo de audio. La corporación integró un espía del mundo circundante para limpiar tu karma digital de sonidos indeseados. Número 25. El cráter antiexplosivo. Una cena festiva se acompaña de una botella de vino caro. Dale la vuelta al recipiente de cristal. En el fondo de la botella siempre hay una profunda abolladura esférica. Los sumilleres la llaman pomposamente picada. Nos encanta sujetar la botella con elegancia, introduciendo el pulgar en esta hendidura al servir. Nos parece una señal de elitismo y buenas maneras. La verdad se esconde en las crueles leyes de la presión. La abolladura salva la carcasa de cristal de una destrucción fatal. Durante el proceso de tapar la botella con un corcho a presión, se crea una enorme presión de aire en su interior. Si el fondo fuera plano, el cristal simplemente explotaría en la cinta transportadora. Los fragmentos volarían por toda la fábrica. La cúpula esférica redistribuye la carga mecánica hacia los bordes de la botella. La presión se disipa por las paredes reforzadas. La forma del fondo funciona como la bóveda arquitectónica de los templos antiguos.
Tenemos entre las manos un elegante parche de ingeniería. Los sopladores de vidrio engañaron a las leyes de la física y nosotros convertimos este fallo técnico en un hermoso ritual de mesa. Número 26. La jaula contra el fuego invisible. Calentar la sopa de ayer esconde una amenaza mortal. Metemos el plato en el microondas. Miramos la comida girando a través del cristal de la puerta. La superficie del cristal siempre está cubierta por una densa malla negra con pequeños agujeros redondos. La malla nos impide ver bien el proceso de ebullición. Nos irrita este extraño diseño. Los ingenieros nos salvan la vida con este molesto filtro. Dentro de la cámara ruge una tormenta invisible de microondas. Obligan a las moléculas de agua de la comida a girar frenéticamente y generar calor. Si no fuera por la malla negra, esta radiación saldría libremente al exterior. El fuego invisible herviría al instante el líquido de nuestros globos oculares. La perforación metálica se llama jaula de Faraday. El tamaño de los agujeros está calculado matemáticamente. Es más pequeño que la longitud de una onda de microondas. La radiación simplemente no puede colarse a través de esta barrera. La luz pasa libremente, pero las ondas mortales rebotan hacia la sopa. Un escudo de fuerza invisible nos separa de un ataque nuclear local en nuestra propia cocina. Número 27. Los canales de drenaje suecos. Una taza barata de la famosa tienda sueca está presente en todas las oficinas del mundo. Pon la taza boca abajo, verás unas pequeñas ranuras en el borde de la base. Parecen un defecto estético de fundición o daños por un transporte descuidado. Los usuarios rara vez prestan atención a tales nimiedades. Los diseñadores suecos pensaron en el escenario de uso de la vajilla hasta los créditos finales. Lavamos masivamente las tazas en el lavavajillas. Las tazas se colocan boca abajo bajo potentes chorros de agua hirviendo. El fondo de una taza normal tiene forma de cuenco cóncavo. En este hueco se acumula agua sucia. Sacas un plato limpio, lo inclinas y un charco de líquido caliente se derrama directamente sobre el suelo limpio o tu ropa seca. Las ranuras resuelven el problema de raíz. Funcionan como canales de drenaje en miniatura. Toda el agua sobrante se escurre tranquilamente hacia abajo durante el proceso de secado. Un parche microscópico en la geometría del objeto libra a millones de personas de limpiar a lo tonto. Un pequeño triunfo de la ergonomía sobre la gravedad. Número 28. El bloqueo del puerto de voz. Nuestro organismo está lleno de extrañas restricciones de código. Hagamos un sencillo experimento ahora mismo. Tápate bien la nariz con los dedos. Cierra la boca. Ahora intenta tararear tu canción favorita en voz alta. Soltarás un pitido ahogado durante medio segundo. Después, el sistema arrojará un error fatal. El sonido desaparecerá por completo. Solemos pensar que el tarareo nace exclusivamente en las cuerdas vocales de la garganta. La mecánica anatómica exige el estricto cumplimiento de las normas de escape. El sonido solo se genera cuando un flujo de aire atraviesa las cuerdas. Con la boca cerrada, el aire no tiene a dónde ir. Intenta salir por la nariz. Has bloqueado la nariz con los dedos. Dentro del cráneo la presión se iguala al instante. El flujo se detiene. Si no hay movimiento de aire, no hay vibración. Si no hay vibración, no hay sonido. Es un conflicto de hardware entre el dispositivo de salida de sonido y el sistema de ventilación bloqueado. No puedes eludir esta prohibición con la fuerza de voluntad. El procesador biológico corta de raíz los intentos de violar las leyes básicas de la acústica. Número 29. La prensa gravitacional. La estatura humana nos parece una magnitud estable e inalterable. Nos medimos en la clínica y decimos las cifras con seguridad. Nuestro avatar en el mundo real se somete a una presión física brutal cada segundo. Mide tu altura temprano por la mañana nada más despertarte. Luego repite el procedimiento a última hora del día. Tu versión nocturna será 1 o 2 centímetros más corta. La gravedad del planeta nos aplasta sin piedad a lo largo del día. Tu columna vertebral consta de huesos y suaves discos cartilaginosos entre ellos. Mientras caminas y te sientas, el peso de tu cuerpo presiona sobre estos discos. Se comprimen como esponjas. Al caer la tarde, la columna vertebral se hace más corta. Por la noche, te acuestas en posición horizontal. La presión desaparece. Los discos absorben líquido lentamente y se expanden a sus tamaños originales.
Cada mañana renacemos altos y esbeltos. Cada noche la matriz aplasta nuestras texturas contra el suelo. Pulsamos de tamaño cada día, obedeciendo a la prensa invisible de escala planetaria. Número 30. El perfume de las bacterias del suelo. El olor a lluvia fresca tras una larga sequía nos vuelve locos. Inhalamos profundamente ese aroma. Escribimos poemas sobre el frescor del cielo y la pureza del agua. A este fenómeno lo llamamos con la hermosa palabra petricor. El romanticismo se hace pedazos contra los duros datos de la bioquímica. El agua no tiene ningún olor. Lo que respiramos con tanto placer es un cóctel de aceites vegetales y desechos de microorganismos. En épocas de sequía, las plantas segregan aceites para proteger sus semillas. Estos aceites penetran en la tierra seca. Allí también viven unas bacterias del suelo. Estas producen masivamente un compuesto orgánico. Cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, funcionan como una catapulta. Unas burbujas de aire elevan esta mezcla de aceites y químicos bacterianos al aire. El viento esparce el aerosol a kilómetros a la redonda. Romantizamos los gases de escape de la biosfera. Disfrutamos del olor a tierra y a actividad microbiana. La naturaleza ha creado el mejor perfume con los ingredientes más cuestionables. Número 31. Papel de lija para ilusiones. Los estuches del colegio guardaban el gran mito de nuestra infancia. La goma de borrar bicolor constaba de una suave mitad roja y una dura parte azul. La leyenda decía que el lado rojo borraba lápiz. La mitad azul supuestamente estaba destinada a borrar los bolígrafos de tinta. Frotábamos desesperadamente los cuadernos con el extremo azul. El fino papel se hacía trizas. La tinta se emborronaba dejando una mancha sucia. Llorábamos de frustración por culpa de aquella herramienta defectuosa. La verdad se escondía en la densidad del material. La parte azul nunca supo entrar en reacción química con la tinta. A este compuesto se le añadió piedra pómez en abundancia, una fina piedra abrasiva. Esta herramienta se creó para trabajar con papel de dibujo grueso o cartulina. El borde duro no borra el grafito, literalmente arranca la capa superior del propio papel junto con cualquier dibujo. Es un algoritmo de borrado físico y bruto de los sectores dañados del disco duro. Intentábamos usar una motosierra para hacer un delicado trabajo de joyería sobre hojas finas. La herramienta funcionaba de manera impecable, simplemente los usuarios no se habían leído el manual. Número 32. El interruptor nocturno de salvación. La carretera nocturna agota los nervios. Por el espejo retrovisor asoma un conductor agresivo. Enciende las luces largas. El rayo cegador te da directamente en los ojos a través del reflejo. Cierras los ojos y pierdes el control de la carretera. En la parte inferior del retrovisor interior asoma una pequeña palanca de plástico. La mayoría de los conductores ignora su existencia. Esta óptica genial ofrece una maniobra salvadora. Tira de esta palanca hacia ti. El espejo cambiará bruscamente de ángulo de inclinación. La luz cegadora desaparecerá al instante. Lo más sorprendente es otra cosa. Seguirás viendo claramente la silueta del coche de atrás. Dentro de la carcasa de plástico no se esconde uno, sino dos espejos en ángulos diferentes. Uno brillante y otro tenue. La palanca simplemente cambia los flujos de luz entre ellos. Activas manualmente el sombreador antirreflejos. El sistema reduce el brillo de los píxeles peligrosos, manteniendo la visibilidad general de la escena. Un interruptor de hardware te salva de la ceguera virtual. Esta brillante protección contra idiotas en la carretera viene instalada en cada coche. Número 33. Las cosquillas de supervivencia. Subirse a las escaleras mecánicas del metro se ha vuelto una rutina. A los lados de los escalones se extienden unas largas tiras de cerdas duras. A los niños les encanta apretar sus zapatillas contra ellas. Los adultos las usan en secreto para limpiar el polvo de sus zapatos. Nos parece un extra divertido por parte de la empresa de transportes. Una limpieza de calzado gratis de camino al trabajo. Los ingenieros de seguridad observan estos juegos con horror. Las cerdas actúan como una estricta barrera psicológica. El hueco entre un escalón en movimiento y una pared fija es mortalmente peligroso. Si un cordón o el borde de una prenda larga se mete en esta ranura, el mecanismo arrastrará la pierna hacia adentro con una fuerza monstruosa. Los cepillos de goma sirven como sistema de alerta temprana. Cuando te pones demasiado cerca de la zona de peligro, el duro cepillo empieza a hacerte unas desagradables cosquillas en el tobillo.
Tu cerebro recibe una señal de alarma. Por reflejo, apartas el pie hacia el centro seguro del escalón. Un radar táctil nos aleja del borde del abismo. El mecanismo protege a los usuarios de los fallos de colisión de la forma más primitiva. Las puertas del archivo del absurdo se cierran. Hemos explorado 33 fragmentos del código roto de nuestra realidad. Hemos visto un mundo donde el agujero de una cuchara controla nuestra dieta, donde un trozo de tela salva nuestras prendas de quemaduras químicas, donde nuestra propia vista recorta trozos de imagen para ahorrar energía. Nuestra simulación se sostiene sobre parches, remiendos ocultos y mecanismos camuflados. Y lo más gracioso es que toda esta absurda estructura lleva milenios funcionando a la perfección. Buscamos un sentido trascendental, mientras los creadores de la realidad simplemente lanzan una moneda al aire y pegan gomas en los tapones. Has mirado a tu alrededor con otros ojos. Seguro que has recordado otro detalle que rompe la matriz. Escribe en los comentarios tu propio dato número 34. Vamos a coleccionar fallos del sistema juntos. Gracias por vuestra atención a los detalles. Nos vemos en las próximas notas de actualización de nuestro sorprendente universo. El sistema entra en modo de suspensión.